tanto el soluto como la solución, estuvieran en kilos. Hola, Sharon. Profesora, ¿pasó lista? Es que acabo de conectarme a la clase. Sí, Sharon. Voy terminando, te pongo tu asistencia. Gracias. De nada. Ok, entonces, vimos que si hablábamos de masas, o los dos estaban en kilos, o los dos en gramos, pero tenían que estar en las mismas unidades. Y era masa del soluto entre la masa de la solución, pero aquí es masa total. Entonces vimos este pequeño ejemplo donde el agua la tuvimos que pasar a litros, de litros a kilos, perdón, y en sí, bueno, los dos manejamos en gramos. Lo dejamos en 180 gramos y de lo que era alcohol etílico en 1.5 litros, que nos dio 1.500 gramos. Entonces, era el total. Se sacó la masa de soluto, que fue 180 gramos, entre 1.680, que es la total de ambas, tanto el soluto como el solvente, y multiplicamos por 100. Ese es el porcentaje masa-masa. Ahora vamos a pasar al porcentaje volumen-volumen. La relación es la misma, es el soluto entre la total de la solución, pero como es volumen-volumen, ambos tienen que estar en unidades de volumen. Puede ser que ambos los dividamos en mililitros, que sea mililitros del soluto, entre el mililitro total de la solución, por 100, o puede ser en litros. El punto es que tengamos la misma unidad al dividir, ¿sale? El ejemplo es calcular la concentración en porcentaje de volumen de 180 centímetros cúbicos de vinagre disueltos en 1.5 kilos de agua. Aquí nos dan los kilos, entonces hay que usar nuestra fórmula de densidad, que es igual a masa entre volumen. Nosotros tenemos la masa, tenemos la densidad, hay que pasarlo a volumen. Bueno, aquí ya sabemos que como es 1 a 1 en el agua, pues no hay problema, ¿verdad? Nada más dividimos masa entre densidad. La densidad es 1, entonces pues nos va a quedar el mismo volumen. Pero si fuera otro solvente, pues sí tendríamos que ir a buscar su densidad. Entonces aquí podemos pasarlo en kilos o lo podemos dejar en gramos, 1.500 gramos, entre 1 gramo sobre centímetro cúbico, le podemos poner mililitro, y nos va a quedar 1.500 mililitros de agua. O lo podemos dejar en litros y podemos ponerle 1.5 litros y el vinagre pasarlo a litros también. Recuerda que un litro tiene 100 centímetros cúbicos, 1.000 centímetros cúbicos. Entonces ya nada más hacemos la conversión, ¿no? Entonces, ya que tengamos en las mismas unidades, en este caso vamos a tener en litros, pues hacemos nuestra fórmula. La fórmula, la básica, por favor, anótenla en porcentaje volumen, y es tu volumen del soluto, que nos dio 0.18 litros, lo dividimos entre el volumen de la solución total. El volumen de la solución total es sumar el vinagre más el agua, que es 0.18 más 1.5 litros, nos da 1.68, dividimos y multiplicamos por 100. El porcentaje que nos da volumen es igual a 10.7%. Quiere decir que el vinagre en esos 1.5 litros representa el 10.7% de su volumen. ¿Sale? ¿Cómo lo ven? Está sencillo, ¿no? ¿Le puedo pasar? ¿Cómo van? Todavía no le cambie, profesora, por favor. Ok.
Listo, muchas gracias. Gracias. Bueno, pasamos a la siguiente. Está la siguiente en porcentaje masa-volumen. Bueno, aquí nos sale la fórmula. Voy a poner la fórmula de porcentaje masa-volumen. Espérenme tantito. Ok, la fórmula porcentaje masa-volumen nos da la masa del soluto entre el volumen de la disolución por 100. Podemos tener gramos sobre mililitros en de las unidades, o también el porcentaje masa-volumen los podemos dar en kilogramo sobre litro, ¿sale? El chiste es que tengamos esa consistencia, arriba gramos y abajo mililitros, o arriba kilogramos y abajo litros, ¿sale? Solo tenemos que cuidar eso. Esta es la fórmula y les voy a compartir, déjenme. Voy a poner todas las fórmulas reunidas para que tengamos ahorita el dato. Bueno, va a haber un ejercicio muy sencillo. Dice que calculemos el porcentaje masa-volumen de una disolución que contiene 180.2 gramos de ácido acético por cada litro de solución. Aquí, si se den cuenta, ya no sumamos, es la diferencia entre las anteriores. La anterior sí teníamos que poner el volumen total, entonces sumábamos el soluto más el solvente. Aquí ya nos da la solución total. Nos dice que se disuelve, bueno, más bien que tenemos una disolución de 1 litro, o sea, ya tenemos el litro entre la masa que le agregas más el agua, ya está 1 litro, entonces ya nos la dan. Dice, vamos a dividir la masa del soluto en gramos, que son 180.2, lo ponemos entre el litro de solución. Como está en litros, hay que pasarlo a mililitros, recuerda que es gramos sobre mililitros y kilos sobre litros. Entonces, o pasas las unidades, los gramos a kilos, y para que te quede kilos sobre litro, o pasas los litros a mililitros, pero hay que hacer la conversión. Entonces, aquí la conversión, el factor que se usó es para eliminar los litros y pasarlo a mililitros. Recuerda que 1 litro tiene 1000 mililitros, entonces, pues ya podemos hacer ahí mismo la conversión, o antes, y entonces nos queda 180.2 entre 1000 y luego puesto por 100 y nos da el porcentaje masa-volumen que se encuentra de esta solución. Tenemos al 18.02% de ácido acético en 1 litro de agua. Entonces, este es mi masa-volumen. Me dicen cuándo le pueda pasar. ¿Listo? ¿Le puedo pasar? Sí, profe. Gracias. El siguiente es partes por millón. Esto se usa cuando tenemos
sustancias, un soluto disuelto en un solvente, pero el soluto es con una concentración muy, muy, muy pequeña. Nos facilita para aquellos donde tenemos concentraciones, o se puede decir cantidades de mi soluto muy, muy bajas, representando un solvente muy, muy alto, ¿no? Entonces, se usa partes por millón o partes por billón. Las partes por millón se puede sacar para sólidos, puede ser mis gramos del soluto entre los gramos totales de la solución, que es el soluto más el solvente, y lo vamos a multiplicar por 10 a la 6. Esta es la fórmula para partes por millón. No me deja. Ok, si lo quiero para líquidos, voy a poner mis gramos del soluto entre el volumen total de la disolución. Aquí voy a poner gramos sobre litro, ¿sale? Aquí son gramos sobre litro. No, va a ser sobre mililitro. Puedes ponerlo en puro gramos ambos, o el de arriba gramos y el de abajo en mililitros. Y lo vamos a multiplicar por 10 a la 6. La diferencia con partes por billón es exactamente lo mismo, pero lo único que va a cambiar es este número. Voy a pasar a la fórmula de partes por billón, ¿sale? Me dicen si le puedo pasar. Todavía no. Ok, sí está bien. Alguien me habló, dice Ángel. Ok, sí, sin problema, Ángel. Gracias por avisar. Yo también entré un poquito tarde, maestra. Igual por problemas de conexión. Ok, sí está bien, Mariana. Te pongo la asistencia. Gracias. De nada. Ok, les paso la fórmula de partes por billón. Entonces, bueno, yo decía, aquí en la partes por millón, imagínate que tienes, si lo hacemos en sólidos, tenemos 1.000.000 de granos, ajá, y de esos 1.000.000 de granos, uno es amarillo y todos los demás son negros. Entonces, por eso podemos decir, pues hay uno en 1.000.000, una parte por cada millón, ¿no? Más o menos así. Y la de billón es, imagínate que son, si fuera un líquido, si tienes 1.000.000 de litros, tú tienes uno de a lo mejor alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, un billón, una parte por cada billón nos representa esto. Esa es la fórmula de partes por billón, es exactamente idéntica. Gramos del soluto entre los gramos totales de la solución, que es el soluto más el solvente, pero ahora multiplicamos por 10 a la 9, ¿sale? Para hacer el billón. Entonces tenemos nuestra fórmula, o puede ser que arriba sea gramos y abajo mililitros para tener en líquidos, y seguimos teniendo nuestra parte por billón. Entonces anótenla, por favor. En la parte de preparación de soluciones van a hacer su formulario. De hecho, ya les puse ahí las entregas para la unidad 3. Y va a haber sus portafolios. En nada más van a anexar su formulario. Y ahí viene en el tema 2, en el 3, lo que van a ir, bueno, sus apuntes que vas a ir tomando, ¿verdad? Y que vas a ir haciendo con los materiales que ya te compartí. Ahorita vamos a ver cómo vamos a calificar la unidad 3. La unidad 3 vamos a irnos volando, porque ¿qué creen? Que ya casi se acaba el cuatrimestre y no hemos terminado. Prácticamente nada más tenemos marzo. Tenemos que acabar. Me dicen si ya terminaron.
¿Listo? Vamos a hacer un ejercicio. Dice, se han detectado 12 miligramos de sustancia en un depósito de 3 metros cúbicos de agua. Calcular la concentración. Entonces, vamos a aplicar la concentración en partes por millón y partes por billón. Vamos a hacer los dos. Entonces, lo primero que necesitamos son las unidades. Para empezar, podemos mandar los dos en esta fórmula de gramos sobre gramos, o masa sobre masa más bien, y los vamos a poner los dos en kilos. O también la podemos hacer arriba kilos y abajo litros. Ajá, también podemos hacer kilogramos y abajo litros, o podemos hacer gramos sobre mililitros. Cualquiera de los dos tenemos que hacer conversión. ¿Sale? Si hacemos la primera fórmula, que es gramo sobre gramo o kilo sobre kilo, luego por 100, claro. Entonces, tendríamos que convertir. Nosotros sabemos, lo voy a poner aquí arriba, 12 miligramos. Pero no lo vamos a pasar a gramos. Nosotros sabemos que un gramo tiene 1000 miligramos y sabemos que un kilo tiene 1000 gramos. Entonces, así ya eliminamos gramo con gramo, miligramo con miligramo, gramo con gramo, y nos va a dar 1.2 por 10 a la menos 5 kilos. Ajá, de aquí sacan esto. Ahora, los metros cúbicos hay que pasarlos o a kilos o los dejamos en litros. Yo lo podría dejar en litros. Nosotros sabemos que un metro cúbico tiene 1000 litros. Entonces, eliminamos metro cúbico abajo y nos da 3000 litros o 3000 kilos. Ajá, los dos, acuérdense que es lo mismo. Dividiendo mi cantidad de kilos entre mi cantidad de kilos de masa de agua, y eso lo multiplicamos por 10 a la 6 y me da 0.004 partes por millón. También lo podemos hacer así como con kilos y litros. Entonces tenemos 1 punto por 10 a la menos 5 kilos entre 3000 litros. Si se dan cuenta es exactamente lo mismo por 100. No, más bien por 10 a la 6. Por 10 a la 6 y nos da 0.004 partes por millón. Como todavía el dato es muy pequeño, nos conviene ocupar partes por billón. Recuerden que todo es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el 10 a la 9. Entonces, multiplicamos, más bien hacemos la división de 1.2 por 10 a la menos 5, lo dividimos entre 1000 y lo que nos dé lo vamos a multiplicar por 1 por 10 a la 9. Entonces, lo podemos hacer también así con kilos y litros. Y para que sean billón, tiene que ser 10 a la 9 y nos da 4 partes por billón. Entonces, pues está muy sencillo, nada más es asegurar las unidades. Y seguimos la fórmula, igual que todos los demás. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? No, profe. Lo Ok, único gracias. complicado serían las unidades, pero ya. Las yo digo que unidades. ya con práctica Sí. ya se va a entender. Muy bien, así es, perfecto. Pues vamos a ver, este ejercicio ya lo anotaron para ir al otro ejercicito. Me dicen cuando le pueda cambiar. ¿Listo? Vamos a ver este. Dice, el agua del mar contiene 4 partes por billón, bebé, de oro. Calcular la cantidad de agua de mar que se tendría que destilar para obtener 1 kilo de oro. Pues aquí nos lo plantean al revés. Aquí me dan la concentración en partes por billón
me dan esta es la masa del soluto que quiero obtener y nos piden el solvente, ¿verdad? ¿Cuánto tendríamos que traer de agua de mar para poder sacar un solo kilo de oro? Entonces, hacemos un despeje. Nosotros tenemos 4 partes por millón, tenemos el kilo y lo que nos hace falta es el volumen. Entonces, despejamos este volumen, más bien primero lo vamos a pasar a otro lado, está dividiendo, pasa multiplicando a las 4 partes por billón y ya las 4 partes por billón vamos a pasarlo dividiendo. Entonces el volumen nos lo da 1 kilo de oro sobre 4 partes por billón por 10 a la 9, luego hacemos la multiplicación y nos da 2.5 por 10 a la 8 litros de agua de mar. Entonces necesitaríamos traer esa cantidad de agua para poder obtener en la destilación 1 kilo de oro. No valdría la pena, ¿verdad? Porque todo el gasto para la destilación y solamente nos va a dar 1 kilito. Entonces, pero bueno, el chiste es que ustedes vean que de la forma en que les den la información, el chiste es que ustedes la puedan analizar y usar las fórmulas y sacar lo que se requiere, ¿no? ¿Cómo lo ven? Ok, les voy a dar como que el resumen del formulario, aunque ustedes, no, yo creo que no se los doy porque ustedes lo van a sacar. Nos van a entregar, nos toca vernos el día jueves, aunque es laboratorio, ya al final les pongo el sello de la entrega y ya después me lo suben al Classroom, ¿sale? Entonces tiene que tener sello. Estos ejercicios de tarea van a ir parte de tu portafolio. Entonces son 7. Primero van a calcular la concentración de porcentaje masa de una disolución obtenida disolviendo 10 gramos de hidróxido de sodio entre 150 gramos de agua. Bueno, va a ser un porcentaje masa-masa. La siguiente es calcular la normalidad de 20 gramos de hidróxido de berilio en 700 mililitros de disolución. Esta es la normalidad. Después me van a calcular la cantidad en gramos de soluto de una solución de óxido de bario al 0.75 molar en 350 mililitros de solución. ¿Cuánto le tengo que adicionar para que me quede esa concentración? El número 4, me vas a calcular la concentración en gramos por litro de la disolución obtenida al mezclar 319 gramos de sulfato de cobre con agua hasta completar 2 litros. Y el quinto dice calcular el porcentaje en volumen de la disolución preparada mezclando 250 mililitros de alcohol etílico con agua hasta completar 2 litros. Aquí es una volumen. Y el sexto es calcular la molaridad de una disolución acuosa que contiene 25 gramos de dibromuro de magnesio en 0.355 litros de agua, de disolución, perdón. Y el número 7, ¿cuántos gramos de soluto se necesitan para preparar 150 gramos de solución de hidróxido de sodio al 3.3%? Aquí me piden, fíjate que aquí sería masa también. Yo pensé que era masa volumen. Bueno, aquí le puse masa volumen, pero no, es masa. Te piden los gramos del soluto. Ok, entonces, por favor, ayúdenme a sacarle foto o impresión de pantalla a sus ejercicios. Esto para el jueves, profa, ¿verdad? Para el jueves.
para practicar lo de preparación de soluciones. Vamos a hacer como práctica en laboratorio. No. Esta va a ser, lo vamos a dejar en la teoría, los cálculos. De hecho, en el laboratorio sí vamos a hacer unas soluciones, pero para la práctica de reacciones químicas. El día jueves vamos a hacer práctica de reacciones y vamos a preparar algunas soluciones que nos hacen falta. Entonces vamos a hacer los cálculos y todo eso. Aunque a lo mejor ya tengo yo las preparaciones, pero para que se recuerden cómo lo vamos a hacer. ¿La copiaron? Están sencillitos. Bueno, ¿cómo vamos a evaluar la unidad 3? Para que quede claro y no haya dudas. Ahorita ya les publiqué materiales de la unidad 3 y les publiqué las evaluaciones, ¿sale? Y también la práctica. Entonces, lo primero que que tenemos en nuestro portafolio, en nuestro Classroom, estoy viendo al Classroom. En el Classroom, para la evaluación, lo primero que les puse es tu portafolio de evidencias. Ajá. En el portafolio de evidencias, tú vas a tener que hacer tus apuntes con el material que se te compartió. Y aquí vas a incluir los temas. Es el tema 1, el 2, el 3 y el 5. Lo puse al revés, pero en el tema 3 hay que buscar ejercicios en libros que al menos den un ejemplo de cada uno de los subtemas. Entonces, ahí se los puse en el portafolio. Entonces, va a ser tus apuntes y aparte vas a adicionar pues, las tareas que se vayan acumulando, como esta que ahorita te estoy pidiendo, vas a ir colocando tus tareas, ¿sale? Este es el portafolio. El portafolio de evidencias vale el 30%. Después de tu portafolio de evidencias, vamos a tener nuestras prácticas. Voy a ver si la práctica, la otra la dejamos en la unidad 2 o en la 3, pero ya yo les digo. Pero en prácticas, al menos, vamos a hacer la que viene, que son de reacciones químicas. Este es un tema completito que vamos a hacer en laboratorio. Ahí vamos a dar por visto ese tema. Y entonces es reacciones químicas. En esta práctica, tu práctica va a tener el otro 30%. Y después vamos a tener, se puede decir que vamos a tener 2 exámenes. Nuestro examen 1 va a ser de preparación de soluciones y el examen 2 de estequiometría. Va a dar 20% y luego va a ser de va a valer el otro 20%. ¿Sale? Entonces, así va a estar nuestra unidad 3 para que vayan organizándose con sus apuntes y con todo lo que conlleva. ¿Sale? También ahí en la práctica, en la sección de prácticas, le subí la práctica número 7, se llama reacciones químicas. Ahí les comento que por favor de su casa se traigan un salero por equipo y se traigan unos palillos de esos, parecen palillos de madera para que uses para los dientes, pero es un palillo grande como para las brochetas, pero a veces los ocupan para poner bombones o gomitas para las mesas de dulces. Si tienen de eso y si no, traigan un palito normal para hacer uno de los experimentos. Sí les pido que traigan anotado al menos los tipos de reacciones químicas. En la misma práctica se los puse al inicio como marco teórico. Viene el tema de
de reacciones químicas, ahí también viene. Y bueno, vas a traer anotado los diferentes tipos de reacciones. Vas a traer impresa tu práctica. Si no la traes impresa, pues te vas a perder, luego estar con el celular, luego no percatamos todo. Entonces, tráiganse la impresa, por favor. Y me van a traer, anexo con su práctica impresa, me van a traer los riesgos que traen los químicos que vamos a usar. Ahí en donde dice material y equipo vienen enlistadas las sustancias. Vamos a usar magnesio, sulfato de cobre, hierro, zinc puro, ácido clorhídrico. Vamos a usar óxido de mercurio, nitrato de plata, nitrato de mercurio y ácido sulfúrico. Aparte, solución de permanganato y solución de sulfato de hierro. Entonces, me vas a leer qué puede riesgo traer cada una de estas sustancias y me vas a traer los primeros auxilios a realizar en caso de que te caiga en las manos, ¿sale? En las manos o en los ojos, porque no nada más te puede caer en los ojos. A ver. ¿Lo vamos a traer anotado en la libreta o en la misma práctica? Puede ser así hojas impresas con la práctica. Ok. Entonces es tu práctica impresa, tú puedes sacar tu resumen de las riesgos y luego tus primeros auxilios y traerlo anexo con tus hojas, ¿sale? Puede ser a computadora también. Entonces, sigamos. ¿Hay dudas de cómo vamos a evaluar esta unidad 3? ¿No? Entonces, continuamos. Voy con el otro tema. Ok, te mando un mensaje, Carlos. Ok, Carlos, sí me avisaron que ibas a llegar un poco tarde. Anoto tu asistencia. Gracias, Carlos. Ok, entonces, sigamos. Acabamos el tema de preparaciones de soluciones. Vamos con conservación de la materia y energía. Este está muy cortito. Todos hemos escuchado hablar de la ley de la conservación de la materia. Entonces, pues, está muy sencillo y vamos a empezar, ¿sale? Desde 1785, fíjense, Lavoisier está desde un montón, empezó a formular esto de por qué la masa se permanecía constante, empezó a hacer experimentos con varias reacciones químicas, las pesaba y veía que no había cambios. Entonces, decía, bueno, a pesar de que se quema, a pesar de que hay otra sustancia totalmente diferente a la inicial porque hubo una reacción química, seguimos manteniendo la misma masa. Su teoría fue primero pues que la masa era la que se permanecía constante y de aquí de todos estos estudios pues formuló lo que ahorita es ley, que es la ley de la conservación de la materia. Nosotros sabemos que la materia no se crea ni se destruye, solamente se cambia de forma, ¿sale? Entonces, durante los procesos físicos o químicos que puedan suceder en la materia, ya sea que se
se unan dos y se forma un nuevo compuesto, o que se descomponga en uno diferente. Dice que en los procesos físicos o químicos la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Entonces, eso lo hemos visto en varias cosas, ¿no? Y también está la ley de conservación de la energía, donde la energía no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. Entonces, Lavoisier nos ayudó a los estudios de cómo, así le pusiéramos los elementos que fueran, íbamos a obtener pues lo mismo que entra, lo mismo que sale, ¿verdad? No creas ni lo destruyes, ahí está. Algunos, claro, salen a lo mejor en gas y no lo pueden recolectar y medir, pero hay ya técnicas para medirlo, ¿no? Entonces, vean, dice, tenemos un compuesto A, este compuesto A se une con el compuesto B, más se le reacciona con, entonces A reacciona con B y la flechita en química se indica produce. A reacciona con B y produce un nuevo reactivo C. Pero la suma de mis reactivos es la misma cantidad que me debe de dar en masa a mis productos. En este caso solamente hay un producto C llamado AB2, ¿no? Entonces, vean que dice, si yo agrego 20 gramos de A y 15 gramos de B, pues no puedo obtener más de 35 gramos, ¿verdad? Porque es la suma de mis reactivos. Y entonces, aquí es donde se comprueba la ley de la conservación de la materia. Vamos a verlo también químicamente, cómo se puede interpretar o cómo se observa déjame ver si lo tengo. Okay. Lo vamos a hacer tanto en moles como en moléculas, ¿sale? Y eso se llama también estequiometría. Espérenme tantito. Aquí me faltó un dato. Creo que está en reacciones. Espérenme. Ok, entonces, lo que entra es lo mismo que sale. No podemos ni crear materia ni desaparecerla. Entonces, si nosotros lo ponemos como moléculas, observen que tendríamos, si la balanceamos, tenemos agua que reacciona con oxígeno para producir hidrógeno, que reacciona con oxígeno para producir agua. Al nivelarlo, pues vamos a tener que hay 2 moléculas de hidrógeno que reacciona con una molécula de oxígeno y produce 2 moléculas de agua. Lo podemos dejar en moléculas y este coeficiente es el que nos dice la cantidad de moléculas. Como aquí no hay nada, significa que es 1, ¿no? Está presente. Lo podemos también interpretar en moles. Entonces decimos, 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno y producen, recuerda que la flecha significa produce, y producen 2 moles de agua. Puede ser molécula, puede ser moles. Y lo podemos sacar en gramos. Vamos a obtener nuestra masa molecular del hidrógeno. Sabemos que es 1.008, pero el hidrógeno está en forma diatómica. Entonces, una sola molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno, significa que hay 2.02 gramos. Pero a su vez hay 2 moléculas de hidrógeno. Se puede decir que aquí hay 4 hidrógenos, ¿no?
Entonces, tenemos 2 por 2.02, nos da 4.04 gramos. Luego, una molécula de oxígeno. Recuerda que el oxígeno tiene 15.999, pero al ser una molécula diatómica, pues también tiene 2 átomos, y entonces multiplicamos por 2 y nos da 32 y cacho. Entonces, redondeado nos da 32 gramos. Si nosotros decimos, bueno, pues esa molécula de hidrógeno, su masa es de 32 gramos, al sumar mis 32 gramos con los 4.04 del hidrógeno, entonces nos da 36.04 gramos de reactivos. Ahora vamos a ver los productos. El producto es agua y se producen 2 moléculas, ¿sale? Entonces, tengo hidrógeno, que son 1.008 por 2, más 15.99 nos da 18.02 por cada molécula. Pero hay 2 moléculas, entonces se multiplica por 2 y el resultado nos da 36.04 gramos de productos. Lo que entra es lo mismo que lo que sale. Y esto se llama ley de la conservación de la energía. ¿Se entiende? ¿Sí? Tómalo bien. Me dicen si le puedo cambiar. ¿Todo bien? Entonces le cambiamos. ¿Listo? Sí, profe, ya. Gracias, gracias. Disculpe, ¿por qué en la parte de 2 moléculas más una molécula le dio 2 moléculas? ¿No serían 3? No. Es por de hecho vamos a ver el balance de ecuaciones más adelantito, pero todo se hace a nivel atómico. Ajá. ¿Qué es lo que se dice? Pones, a ver, de este lado, ¿qué reactivos tengo? Entonces pones una parte de reactivos. De reactivos solo tengo hidrógeno y tengo oxígeno. Lo voy a poner, lo que está uniéndose, lo voy a poner aquí en el centro. Entonces tengo hidrógeno y oxígeno, ¿sale? No voy a contar ahorita ni este ni este. Entonces tengo reactivos y tengo productos. En el lado de reactivos tengo hidrógenos. ¿Cuántos hay? Hay 2. ¿Y cuántos oxígenos? Hay 2. Y productos, pues habría 2 hidrógenos y un solo oxígeno. Entonces, no está balanceada. Debe de haber la misma cantidad de reactivos y la misma cantidad de productos, de acuerdo a la ley de conservación de la energía. Entonces, lo que hay un oxígeno, pues tengo que yo ponerle números en los coeficientes, que son estos, para tratar de balancear la ecuación. Entonces, hay varias formas de balancear. Que voy a hacer es la de tanteo, porque es una reacción química muy simple. Entonces digo, a ver, si yo le pongo un 2 aquí, entonces en ese momento yo voy a tener 2 por 2, 4 hidrógenos y voy a tener 2 oxígenos. Ya estaría balanceado los oxígenos, ya hay 2, 2. Pero
me hacen falta hidrógenos. Si aquí hay 2 moléculas, para que haya 2 hidrógenos, le tengo que poner un coeficiente. Ajá. Y entonces ya no va a haber 2 hidrógenos, va a ser 2 por 2 son 4 hidrógenos. Entonces ya tengo 4 hidrógenos de reactivo y 4 hidrógenos de producto, ya está balanceado. 2 hidrógenos de oxígeno, 2 reactivos, en oxígeno hay 2 y en productos hay 2 también, con este número que le puse. Entonces, ahora sí, mi molécula está balanceada, pero ve que lo hacemos de forma atómica, no que dices, ay, mira, aquí hay 2 y ahí acá hay 1, entonces tengo 3, no. Es por átomos. ¿Sale? Y ahora sí. Está bien, por favor. Sí, gracias. Ahora sí lo tenemos balanceado. Eso lo vamos a ver, de hecho es un tema aparte de la unidad 3, que es la estequiometría. Entonces, ya que se balancea, ahora sí, pues se saca los gramos y nos tiene que coincidir. Gramos de reactivo con gramos de producto. Ok. Como les decía, la UICER efectuó varios experimentos para poder identificar esto, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué si yo hago la reacción que sea, vuelve a dar lo mismo, ¿no? A pesar de que ya es otro químico. Entonces, él trabajó con estaño, dijo, al calentar una cantidad medida de estaño, él midió, pesó exactamente lo que le estaba adicionando, halló que una parte se convertía en polvo más estaño sobrante y pesaba más que la cantidad inicial del metal, pesaba lo que era el polvo. Entonces, siguió haciendo más experimentos con otros metales, pero ya viendo algunos con material de vidrio para ver qué más salía. Y bueno, de esto encontró que la masa final era el metal en exceso más polvo y que la masa era igual a la masa original, que era mi metal más el oxígeno que estaba dentro del aire. El aire también pesa. Entonces ya él empezó a ver estas condiciones y empezó a hacer experimentos donde se considerara también el oxígeno, que es el aire, ¿no? Lo que es a mediados del siglo XIX, y Lord Kelvin, que son muy reconocidos en el área de termodinámica, ellos crearon el principio de la conservación de la energía, enunciado como la primera ley de la termodinámica. De hecho, cuando veas en la siguiente cuatrimestre vas a tener termodinámica, pues vas a ver esta parte de la conservación de la energía. Y pues lo mismo está muy relacionada a la conservación de la materia. Dice que la energía dentro de un sistema aislado permanece constante y que dicha energía solo puede convertirse de una forma a otra. Es decir, que la energía tampoco se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Han visto bueno, ya ustedes son aficionados a películas, he visto mucho que les gusta Goku? ¿Sí lo ven ustedes o no lo ven? ¿No les gusta esa? ¿No? Solo conozco, ¿No? verdad. No te creo. Pero hay otros que pareciera que crean energía, ¿no? Y forman aquí su bola de energía y luego lanzan la energía. Energía, ¿no? Ni siquiera sigue los principios físicos. Entonces, que al convertirse podemos transformar, por ejemplo, de una energía eléctrica, conectamos nuestra plancha y se transforma en energía calorífica y nosotros la usamos, ¿no? Pero es esa energía que, por ejemplo, la estufa que se ve aquí, nosotros usamos esta energía química porque estamos haciendo la combustión del gas LP. Se transfiere ese calor a nuestra olla y la transformamos, por ejemplo, en una olla de presión a energía cinética más energía calorífica, ¿no? Entonces, transformamos solamente nuestras energías en una no sé, se llaman hidroeléctricas, por ejemplo, o una termoeléctrica. La hidroeléctrica usan el agua, la termoeléctrica usan sustancias, en este caso combustión de químicos y agua a presión. La hidroeléctrica normalmente se pone abajo de una cascada muy alta donde la energía potencial
que tiene la cascada, por la altura de la caída, más la energía cinética de su corriente, se utilizan esa energía, esa suma de energías, para poder mover una hélice, una turbina y un generador y generar energía eléctrica. Entonces, no transformamos, no la creamos, perdón, solo transformamos esa energía cinética y potencial a energía eléctrica, ¿no? Entonces, a eso se encarga lo que es la ley de la conservación de la energía. También parte de esta parte de la conservación, pues nos dice la ley de proporciones múltiples, que fue formulada por Dalton, lo vimos cuando estábamos viendo las teorías atómicas, que Dalton formuló su ley de proporciones múltiples, donde él indicaba, dice, si hay dos elementos A y B, y ellos se combinan para formar componentes distintos, entonces, por ejemplo, es A, reacciona con B, y a lo mejor producen C y D. Entonces, al combinarse entre sí van a formar varios compuestos distintos. Las distintas masas de B que se unen con una cierta masa de A están en relación de números enteros sencillos. O sea, esto de los coeficientes que sacamos es una relación. A lo mejor dices, ¿sabes qué? Necesito 2 de A y 1 de B para obtener C y D. Pues esa es su relación simple, ¿no? La más sencilla que puede tener. Esta ponderación que hizo Dalton, pues también lo usó Proust y anunció la ley de proporciones constantes. Dice, algunos elementos se combinan entre sí en distintas proporciones para originar compuestos distintos debido a lo que hoy se conoce como los diferentes estados de oxidación de un elemento. Nosotros veíamos, por ejemplo, en lo que era la nomenclatura, que, por ejemplo, el vanadio podía formar varios compuestos, ¿no? Si lo combinábamos con oxígeno, todo dependía de su estado de oxidación de aquí, del vanadio. El vanadio trabaja con 4 estados de oxidación. Tenemos, el vanadio trabaja con 2, con +3, con +4 y con +5. Entonces, podríamos combinar el vanadio 2, el 3, el 4 y el 5, pues con oxígeno, y cada uno formaba diferentes. A esta se le conoce como ley de proporciones constantes, porque es la cantidad de electrones que puede él dar, ¿no? Entonces, aquí, al combinarlo con el oxígeno con valencia -2, o estado de oxidación -2, formaba un óxido hipovanadioso, ¿no? Porque era más pequeño. O podía formar si lo hacemos con prefijos, es un trióxido de divanadio. Sería un óxido vanadioso. O podríamos formar con el vanadio +4 y el oxígeno, podríamos formar el óxido vanádico, o con el vanadio +5 podríamos formar el óxido pervanádico. Y entonces, aquí es donde dice, pues como hay diferentes estados de oxidación, porque pueden dar diferente cantidad de electrones, entonces esta proporción pues también es constante, no hay más. O para el vanadio es esa, o para el oxígeno es el que acepta 2, pero no hay más, ¿no? Entonces, de esta de la conservación de la materia, salió esta parte de proporciones múltiples. Otro ejemplo de cómo se cumplen los balances de materia es en una reacción de combustión. Lo que decía, en la estufa tienes gas metano, lo llamamos gas LP. El gas metano, al tomar un punto de ignición, como es la chispa en una estufa o un cerillo, empieza a reaccionar con el oxígeno del ambiente, de nuestra atmósfera, y entonces empieza a propiciar la reacción de combustión. En la reacción de combustión, se quema en este caso el metano, que es el CH4, y da pie a 2 nuevos elementos, que es el dióxido de carbono y el agua. Entonces, aparte de que se rompen estos dos, también origina luz y calor. La cantidad de metano que se esté quemando va a ser la misma cantidad de dióxido de carbono y agua que se obtenga de esa reacción. Entonces, aquí viene pues parte de la estequiometría. ¿Cómo decimos cuando está balanceada? Pues vamos a buscar a ver si esto sí está balanceado.
Tenemos CH4 que produce CO2 más H2O. Entonces tenemos nuestros reactivos y tenemos nuestros productos, ¿sale? Vamos a ver cuánto hay de cada uno y a ver si ya se balanceó. Dice que en el reactivo tengo carbono y tengo hidrógeno, es solo lo que tengo. ¿Cuántos átomos de carbono tengo? Pues en el CH4 solamente hay uno. Y de hidrógeno hay 4. Ahora vamos a ver los productos. Dice que se obtienen 2 moléculas de agua. Aquí su fórmula sería CH4 produce CO2 más 2 de H2O. No le voy a poner el 2, todavía apenas vamos a balancear. Entonces digo, a ver, hay un carbono en mis productos, entonces lo anoto, 1, un carbono. Hay oxígeno, son 2 más 1, son 3 oxígenos. ¿Y acá dónde está el oxígeno? Más oxígeno, me faltó el oxígeno. O2. O2 más CH4. Tengo 2 oxígenos de reactivos y tengo 3 oxígenos de productos. Estos 2 del CO2 y el 2 del agua son 3. Vamos con los hidrógenos. Tengo 4 hidrógenos en reactivo y tengo 2 hidrógenos de producto. Entonces hay que balancear. No está balanceada, nos falta balancear hidrógeno y oxígeno. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí un 2? Entonces, ahora mis productos cambiarían. Si yo le pongo un 2 ahí, sigue habiendo un carbono, pero ahora habría 4 hidrógenos. Ajá. Y con este 2 que le puse, se multiplica por ahí y por el oxígeno, y ahora habría 2 de oxígeno. Entonces, ya está balanceado. Un carbono de reactivo, un carbono de producto, balanceado. 4 hidrógenos en reactivos, 4 hidrógenos en producto, balanceado. 2 átomos de oxígeno en reactivos, 2 átomos de oxígeno. Ah, no, aquí ya me dio 2. No me dio 2, fíjense, vean. Tengo 2 de aquí más 2 de acá son 4. Yo estoy poniendo que no me dio 2. Aquí se convierte a 4. Híjole, ya no está balanceado aquí. ¿Qué tendría que hacer? ¿Dónde le aumentarían? Pues aquí en el oxígeno, ¿verdad? Son 2 moléculas de oxígeno. Al haber 2, inmediatamente se convierte en 4 acá y ahora sí se balancea. ¿Vieron cómo puedes tú balancear aquí porque está muy pequeña? Pero la reacción original que nos dieron son 2 átomos de oxígeno, este es el primero y este es el segundo, 2 átomos de oxígeno que reaccionan con un metano, aquí está el metano, CH4, y producen un átomo de CO2 y 2 moléculas de agua, moléculas. ¿Sale? Entonces ya está balanceada y tenemos aquí lo que es nuestro balance de materias a nivel atómico. ¿Lo podemos sacar a nivel masa en gramos? Sí, lo podemos sacar ahora con gramos. Pero ¿se entiende esta parte del balance de energía, de materia? Más adelante vamos a ver las formas de balancearla. Este es en tanteo, pero hay reacciones de un montón de compuestos y que el tanteo ya se dificulta bastante. Entonces se saca lo que llamamos el balance de ecuaciones por algebraico o el balance redox también tenemos. ¿Sale? ¿Le cambio? ¿Listo, chicos? Ya, bro.
Ok, gracias. Un ejemplito de ley de proporciones múltiples dice, el porcentaje en masa de hidrógeno de una molécula de agua es de 11.1%, mientras que el peróxido de hidrógeno es de 5.9%, porcentaje de masa. Dice, ¿cuál es la razón del hidrógeno en cada caso? Entonces, si nos vamos con la molécula de agua, dice que hay 11.1% que tenemos de porcentaje de masa de hidrógeno en molécula de agua. Entonces, nosotros tendríamos más cantidad de oxígeno que hidrógeno en nuestra molécula. De hecho, en masa tenemos mayor proporción porque el oxígeno pesa más, ¿verdad? Dice que es una relación 8:1. Si se dan cuenta, habrá mayor cantidad en masa de oxígeno que del hidrógeno. En peróxido tendríamos, si el peróxido es H2O2, tendríamos una proporción 16:1, más cantidad de oxígeno, el doble de lo que tenemos de nuestra molécula de hidrógeno. Entonces, cuando nosotros hacemos la proporción, nuestra relación 16:2, por cada molécula que tenemos de oxígeno, tenemos el doble de oxígeno y el doble de hidrógeno, ¿no? 16:2. O si tenemos en nuestra molécula de agua, tendríamos 8:1, lo que significa que 16 gramos de oxígeno en un átomo por cada 2 gramos de hidrógeno en el otro. Como son 16 gramos de oxígeno, 16:2, el oxígeno pesa 15.999, entonces de oxígeno solamente tendríamos una sola molécula. Y de hidrógeno tendríamos de 16:2, es decir, el hidrógeno nos debe de dar 2 gramos. Entonces, si cada hidrógeno pesa 1.008, entonces necesitamos 2 de ellos para que nos den los 2 gramos. Por eso la relación es 16:2. Trabajamos con sus masas, ¿sale? Las masas. Entonces, como son 16 gramos de oxígeno con 2 de hidrógeno, ahí sacas la relación y puedes hacer la relación mínima. Sacas la mitad de 16, me da 8, la mitad de 2 me da 1. Por eso tenemos nuestra relación 8:1. ¿Vale? Es por la proporción en gramos. Ok, si tendríamos el siguiente ejemplo, tenemos que el oxígeno puede reaccionar con el nitrógeno para formar diferentes óxidos, dependiendo, pues claro, su estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, podemos obtener el monóxido de dinitrógeno o el monóxido de nitrógeno, el trióxido de dinitrógeno o el tetraóxido de dinitrógeno y también el pentaóxido de dinitrógeno, si lo ponemos en prefijos, ¿sale? Entonces, dice, mediante la ley de proporciones múltiples se tiene que el oxígeno se une al nitrógeno con una proporción de masa invariable. Entonces, nuestro oxígeno, por ejemplo, en el NO2, que es el más simple, recuerda que el oxígeno, si lo redondeamos, su masa es 16. ¿Vale? Es 15.99. Y la del nitrógeno es 14. A ver, déjame, voy a corroborarlo. Yo me acuerdo que es de 14.007, si no mal recuerdo, pero ahorita lo checamos. Nitrógeno, su masa es de 14.007, o sea, 14. ¿Sale? Esa es nuestra proporción. Entonces se dice que el oxígeno se une al nitrógeno con una proporción de masa invariable de 28 gramos. Entonces significa que por un átomo de oxígeno
nosotros ocupamos 2 de nitrógeno. Entonces, 14 por 2 me da 28. Es una relación de 16 a 28 gramos. Ajá. Entonces, si tú divides estos 28 gramos, nuestra proporción con respecto al oxígeno, voy a hacerlo al revés. Primero va a ir arriba el nitrógeno y abajo el oxígeno, ¿sale? Porque es proporción de oxígeno. Lo estoy poniendo al revés. Entonces tenemos 2 nitrógenos, que es de 28 gramos, entre un oxígeno, que son 16. Entonces tenemos 28 entre 16, nos da una proporción de 1. Se pone el número entero. Ahora, vamos con el NO2. NO, el monóxido de nitrógeno. Nosotros tenemos un nitrógeno y un oxígeno. Nos va a dar 14, 16. Aquí lo vamos a llevar al doble. Como es una proporción fija de 28 gramos, sería 28 gramos el doble y el doble sería 32. Entonces aquí se trabajaría la proporción con el doble del oxígeno, ¿verdad? Como son 2 átomos, 2 cargas, si ves la proporción 28 entre 32, nos da muy cercano a 1. Entonces se pone el entero inmediato. Luego, vemos con el N2O3. Si nosotros fijamos la proporción de 28 gramos, entonces de oxígeno se requieren 3. 16 por 3 es 48. Entonces dice, la proporción de oxígeno ahora es 48. Con respecto al nitrógeno, son una proporción de 3 con respecto al nitrógeno. Nos da 3.4. Una proporción de 3. El siguiente, nuestra proporción, recuerden que la del nitrógeno se permanece, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, ahora son 4 oxígenos, son 16 por 4, nos da con respecto a 64 gramos. De 28 con respecto a 64, divido 64 entre 28, nos da una proporción, bueno, a mí me da de 2. 64 en 28 me da 2. La proporción de oxígeno con respecto al nitrógeno es aproximadamente de 4. Pero si lo comparamos con el nitrógeno solito, ahora sí es 4. Con un nitrógeno solito nos da 4. Aquí sí será 3 veces más, ¿no? Con el nitrógeno solito. Entre 14. Aquí me da 3. Voy a dividir 48 entre mi proporción de 14. 48 entre 14. No, 64, perdón. Para que me dé 4. Aquí, para que me dé 2. 32 entre 14. Me da la proporción de 2. Y pues aquí en una, ¿no? Y si vemos esta con 5 oxígenos, son 16 por 5, me da 80. Con respecto a un nitrógeno, vamos a ponerla que es a 5. 80 entre 14. Ok. Así está mejor. Esta, ¿no? Entonces, lo único que sale con las diferentes combinaciones que tiene el oxígeno con el nitrógeno, podemos determinar una proporción que hay a la hora de combinarlos, ¿no? Tenemos los diferentes óxidos, lo único que es ver cuántos oxígenos hay con respecto al nitrógeno y se saca su proporción. Entonces, aquí como nada más había uno, se saca esa proporción. Un oxígeno con respecto a un nitrógeno, que nos da 1. Y acá 2 oxígenos, que son 32 gramos, con respecto a un nitrógeno, que son 14, nos da ahí los 2.
Y así nos vamos. Entonces, esta es nada más la forma en que sacaron la ley de proporciones múltiples. De ver con respecto a su masa la proporción que hay. Es como lo que ahorita estamos sacando del porcentaje masa, cuánta masa hay en el total, ¿no? Que se combinaron. Entonces, es lo único que nos dice la ley de proporciones múltiples. Ok. Esta parte de conservación de la materia, pues lo único con los ejemplitos que estamos aquí revisando, pues es simplemente que tú reconozcas esto, que la misma cantidad de reactivos que entra debe ser la misma cantidad que sale, tanto en átomos como en masa y como en energía. Entonces, lo que entra es igual a lo que sale, siempre, siempre. Y nosotros lo vamos a revisar más adelante, tanto en átomos. Vamos a hacer estequiometría para revisar los átomos, revisar los gramos y para revisar la energía también. Y para energía se trabaja con cargas y esa lo vamos a trabajar en la estequiometría de balance de ecuaciones por redox. ¿Sale? Entonces, como les decía, este tema está muy cortito. Aquí terminamos el tema de conservación de energía. También la presentación, todo esto va a dar los químicos, a guiarlos, porque si no tienes ni siquiera noción de lo que vamos a hacer, pues estarías perdido y hasta con riesgos, ¿no? Entonces vamos a hacer las diferentes reacciones. Son 6 experimentos. Tiempo, ¿no? Entonces sí es importante que la traigas. Ya después cuando hagas tu reporte de prácticas, pues vas a hacer todas las preguntas que ahí se te indique y contestarlas, ¿no? Entonces ahí está tu práctica. Es importante que traigas pues todo bien leído. ¿Sale? Está bien, por favor, gracias. La química. Este tema igual es un tema que pues no vamos a ahondar mucho, porque el objetivo pues no es que hagamos los cálculos de cinética, sino que conozcamos que existe. Recuerden que pues la materia que llevamos es química básica, entonces se trata de darles a ustedes pues como que un panorama de todo lo que se puede tener, por si a ustedes en algún momento lo requieren. Hay veces que sí la duda dicen, ay, pero si yo voy a hacer robótica, ¿no? Como Brighton, ahí está Brighton. Dice, ay, ¿por qué me enseña eso si yo voy para robótica? Pero, pues muchas veces requerimos de analizar materiales, requerimos a veces, algunos se dedican hasta generar nuevos materiales y la química es básica para ustedes, ¿no? Entonces, sí, muchos, como digo, no vamos a ahondar, pero sí vamos a conocerlo. Vamos a saber que existe y que podemos nosotros manejar toda esa información. Entonces, el siguiente tema, que es de cinética química, igual vamos a ver conceptos. Yo les estoy pidiendo de que pues lo revisemos aquí, el fin de que pues al menos tengan un poquito más de panorama sobre esto. Entonces, ¿Le bajo el ejemplo o los apuntes y aparte el ejemplo? El que tú encontraste o el ejemplo que encontraste del libro era cómo calcular la velocidad de reacción. Entonces, sí vas a ponerlo tu tema y abajito tu ejemplo que encontraste.
Sí, gracias, profe. Ok, entonces, cinética química. ¿Qué es la cinética química? Bueno, la cinética química estudia, pues, todo el proceso de una reacción. Me puede estudiar, por ejemplo, aquí. Ahorita vimos cómo podemos tener, por ejemplo, la reacción química del agua, donde se unen hidrógeno más oxígeno para producir agua, ¿sale? Aquí como, acá tenemos 2 oxígenos, recuerden que pusimos aquí un 2 para que se balancearan los oxígenos de reactivos como productos. Ok, de una reacción, pues tú puedes tener diferentes concentraciones de reactivos, ¿sale? Este es tu reactivo A, tu reactivo B para producir C. El reactivo limitante, ¿con qué velocidad? Tercero, también se puede medir cuánta cantidad de lo voy a obtener, y eso se usa mucho ya cuando hay industrias dedicadas a la industria química, a lo mejor para obtener una grasa que van a ocupar, pues, lo que importa es que entre más sean rápidas mis reacciones, mayor voy a tener resultado mi producto, ¿no? Ya, pues, procesos para poder medir. Todo eso, con algunos vamos a poner algunos ejemplos, ¿sale? Entonces, el objetivo de la cinética química es medir precisamente la rapidez de las reacciones con las que se están efectuando y cuánto voy a obtener de mi producto. Ese es el objetivo, porque pues depende cuántos reactivos será el producto. Entre ellos, pues vamos a medir la velocidad de reacción. La velocidad de reacción, pues no es más que dividir la cantidad de concentración que hay de tu reactivo o de tu producto entre ciertas